En 1981, Eduardo Frei Montalva salía desde acá, desde su casa en la comuna de Providencia, rumbo a la clínica, para una operación que sería prácticamente de rutina. Frei, de 71 años de edad, cumplió hoy 43 días en estado grave. En las últimas 24 horas, el estado de salud de don Eduardo Frei ha evolucionado a una fase crítica. Pinochet sabía perfectamente la fuerza y el arrastre que tenía Eduardo Frei. Yo solamente vine a dar el pésame a nombre del presidente de la República y del gobierno. El presidente Frei no fue envenenado, fue una complicación quirúrgica. Son las 12:30 horas y el cardenal Silva Enríquez acude hasta donde se encuentra el presidente de la República, general Augusto Pinochet, para presentarle su saludo y dar por concluido el responso fúnebre. Era un niño muy pavo, se reían mucho de mí porque era muy ingenuo, bastante mal alumno, tal vez de los más porros de la clase hasta el segundo año de humanidades. Pareciera casi imposible creer que ese joven tímido se convirtiera en uno de los políticos más trascendentes de Chile, uno que destacaba no solo por su solidez intelectual, sino por una oratoria extraordinaria. Hemos tomado posesión de nuestra patria en este gran abrazo del norte y el sur. Eduardo Frei Montalva, yo estoy seguro que es una de las figuras políticas más importantes del siglo XX chileno, sin lugar a dudas. Probablemente uno de los políticos más populares que ha habido en Chile en términos de arrastre, en términos de capacidad, de oratoria, de cariño que generaba en las personas. Escribió varios libros, su afán por la política lo combinó con las letras, incluso uno de ellos está prologado por Gabriela Mistral, y en el norte ejerció el periodismo. Sí, comencé como periodista, estuve 2 años en Iquique escribiendo, gocé, porque no hay una experiencia mejor para un hombre joven, yo creo que se ha vivido un tiempo a provincia. Pero la política fue su pasión. Del Partido Conservador formó el grupo de la Falange Nacional, el germen de la democracia cristiana. Fue el hombre que sustentó a la DC, más que la DC al hombre. Diputado, senador, ministro de Obras Públicas, presidente del Senado, hasta que en 1964 llegó a la presidencia de la República. El pueblo de Santiago madrugó con ellos para verlos pasar y acompañarlos en la escena final de su inaudita hazaña. Su campaña movilizó a todo Chile y la Marcha de la Patria Joven recibió a millones en el Parque Cousiño, hoy O'Higgins. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral. O sea, la Marcha de la Patria Joven en la campaña del año 63 realmente fue muy importante. Y era cosa de escucharlo. Rivalizaba en eso con Allende, otro gran orador. Pero creo que Frei era incluso mejor orador que Allende. El túnel de Loprado, en plena faena de construcción, acercará Santiago y Valparaíso, reduciendo el viaje en más de media hora. Su gobierno se abocó a la renovación y modernización del Estado, sobre todo en obras públicas. Una solución rápida y masiva para el transporte urbano significa la construcción del ferrocarril metropolitano, el metro. Y a reformar lo que consideraba una antigua economía agraria. Que realmente se lleva una reforma agraria profunda que yo creo que está en la base de la modernización del campo que vino después. El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. Si hoy en día tenemos una agroindustria exportadora, yo creo que en buena medida es gracias a la reforma agraria, aunque a muchos no les guste reconocerlo. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta. Sí, lo juro. Pero también con un lado muy polémico, ¿no? Su anticomunismo, por ejemplo, el apoyo que le dio al golpe militar a los pocos días en 1973. Es una figura que, como todas, tiene sus lados grises, sus lados muy brillantes, ¿no?
El apoyo de la DC y Frey al golpe militar tuvo su costo político y lo asumió. Sin embargo, las constantes violaciones a los derechos humanos y la represión harían que su visión cambiara radicalmente. Eso significó que a los pocos años cambiara su parecer y fuese evolucionando hasta convertirse en uno de los principales líderes opositores. Frey era reconocido y respetado en Chile y en el exterior. En su casa recibió a Golda Meir, Indira Gandhi, Lyndon Johnson y el astronauta Neil Armstrong. The wonderful warmth of the people of Brazil had sped them affectionately on their way. Now, once more, another people were showing them the true meaning of hospitality. En su presidencia acogió la visita de la reina Isabel II de Inglaterra y en su casa el comedor y la mesa está puesta tal cual aquella noche en que los Frey recibieron a la reina Isabel y al príncipe Felipe. En la casa de los Frey, este sector es conocido como la moneda chica. Aquí no solo recibió a los personajes más importantes del mundo, también delineó su discurso en el Teatro Caupolicán. El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, es una prolongación y consolidación del actual poder personal. Llegaría así el 27 de agosto de 1980 y el llamado Caupolicanazo. Eduardo Frei emplazaba a Pinochet a meses del plebiscito por la nueva Constitución. Un proceso que le parecía viciado y antidemocrático. Se convertía en el líder de la oposición al régimen militar. Los regímenes dictatoriales los utilizan de acuerdo a técnicas bien conocidas, con resultados que también se conocen de antemano. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquellos hayan perdido un plebiscito. Este es el tipo de consulta a que se nos llama. Eduardo Frei Montalva fue una de las cabezas de decir no se puede cambiar el sistema institucional chileno en una dictadura. No se puede aceptar una constitución hecha por una dictadura. El 11 de septiembre votaremos que no. Podrán imponer los resultados, pero tal como dijo un día un gran chileno, refiriéndose a quien ocupaba el gobierno, usted puede hacer todo lo que quiera y como lo quiera, para eso tiene la fuerza, pero lo que no podrá hacer es inspirar confianza. Lo propio es Pero a poco más de un año de aquel discurso, la salud y la suerte de Eduardo Frei Montalva cambiarían bruscamente. Son las 20:15 horas y Eugenio Ortega, yerno del exmandatario, da a conocer nuevos informes médicos en espera del boletín final que se dará a conocer a las 21:30 horas. En las últimas 24 horas, el estado de salud de don Eduardo Frei ha evolucionado a una fase crítica por serio compromiso multisistémico. Lo que era una operación de una hernia al hiato para combatir el reflujo se complicó. Una segunda intervención buscó corregir una obstrucción intestinal, pero Frei Montalva murió el 22 de enero de 1982, 2 meses y 4 días después de la primera operación. No, yo solamente vine a dar el pésame a nombre del presidente de la República y del gobierno. El expresidente Alessandri presentó sus condolencias al hijo del exmandatario fallecido. El funeral fue multitudinario, 3 días de duelo nacional. Un mes más tarde era asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez y ese hecho no solo llamó la atención de la familia Frei, también los hizo dudar sobre las circunstancias de la muerte de su padre. Nunca supimos nada. Hasta el día de hoy hay contradicciones entre los médicos de quién los llamó, quién les permitió subir, quién les permitió después llevarse bolsas negras en baldes con toda la víscera de mi papá. Y no se explica que la Universidad Católica hasta el año 2002 no reconozca que ellos habían hecho este procedimiento y hasta el día de hoy lo niegan. Usted investigó la causa por casi una década. ¿Hoy día usted cree que el presidente Frei fue asesinado? Convencido de que hubo intervención de terceros. Lo que más me duele a mí es el encubrimiento tan terrible de esto, que fue una operación tan bien montada, tan pensada de una manera tan siniestra.
También conocimos el dramático mensaje escrito por el expresidente Frei Montalva cuando se encontraba internado en la Clínica Santa María. Y esto es lo último que escribió mi abuelo. En este papel, el expresidente escribió: sáquenme de aquí inmediatamente. Con el paso de los años, la familia Frey se propuso esclarecer la muerte de su padre. Se estableció que el expresidente estaba intervenido por los cuerpos de inteligencia, que era seguido, que incluso su chofer era informante de la CNI, que la figura del líder de la ADC inquietaba en la cúpula militar. No tengo mayores dudas de que haya sido vigilado, espiado, escuchado, sobre todo por sus contactos internacionales. Tanto Frei, Tucapel Jiménez como otras organizaciones comenzaban a representar un peligro para el proyecto institucional que quería instalar la dictadura a principios de los 80. Es un dolor tan grande que sigue, yo lo veo en mis hijos, en mis nietos. Las heridas no se sanan ocultando. Lo único que ambiciono es la verdad y la justicia. Eso es mi aspiración, nada más. Y las sospechas apuntaron al doctor Patricio Silva Garín, el médico que lo operó por segunda vez. Don Eduardo tenía mucha confianza en mi padre. Mi padre le había recomendado que no se hiciera una operación, la primera operación, y cuando estuvo complicado, fue la misma familia Frey que le pidió ayuda y que diera su opinión respecto a cómo estaba el paciente. No apareció ni el doctor Larraín ni el doctor Eterovich. Y por eso llamaron a otro cirujano de excelencia, como fue mi padre, para evaluar el paciente. Y mi padre siempre nos dijo que había operado al expresidente Frey en una situación de máxima complicación, que había riesgo de muerte. ¿Qué pasó en la Clínica Santa María? ¿Era posible que hubieran envenenado a Frey? Una investigación que duró 20 años y que en 2019 tuvo los primeros resultados favorables a la familia Frey. La convicción a la que llegué está contenida absolutamente en la sentencia. Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio. La convicción a la que llegó el ministro en visita, Alejandro Madrid, y que lo llevó a dictar la primera sentencia condenatoria por el homicidio de un expresidente de la República. Durante 19 años, el magistrado investigó la muerte de Eduardo Frei Montalva. Hace una década, caratuló la causa como homicidio y ahora condenó a 6 personas. Al doctor Patricio Silva Garín, en calidad de autor, a 10 años de cárcel. A Luis Becerra Arancibia y a Raúl Lillo Gutiérrez a 7 años de presidio como coautores. Al médico Pedro Valdivia Soto a 5 años como cómplice. Y a los facultativos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años en calidad de encubridores. Con mi marido y algunos de mis hermanos siempre tuvimos la duda que algo raro había pasado. Carmen Frey fue la primera en denunciar públicamente su convicción de que detrás de la muerte de su padre había intervención de terceros. Mi padre merece descansar en paz. Pero la paz está lejos aún para la familia del exmandatario. El 25 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones revocó este fallo, absolviendo a todos los acusados. La sentencia de primera instancia condenó a los acusados por una mala praxis médica dolosa. Sobre la base de la prueba rendida, la Corte concluyó que esas intervenciones quirúrgicas habían sido correctamente ejecutadas, que resultaban necesarias y que fueron realizadas en tiempo oportuno. O sea, excelente desde el punto de vista de conocer la verdad, ¿ya? Pero decepcionado de la justicia chilena que después de tantos años hayan llegado a una conclusión que la sabíamos desde el principio. Una tristeza porque él a los 80 años fue declarado culpable de una operación que hizo con la única intención de salvarle la vida a don Eduardo Frei. El presidente Frei no fue envenenado, fue una complicación quirúrgica. El doctor Silva, que ellos dicen que es un asesino, que era un siniestro personaje, ¿ya? ¿Por qué llegó al caso Frei? Porque ellos pidieron que fuera él, ¿ya? Y te puedo decir más, tanta cercanía había con los Frey que mi padre en ese tiempo andaba sin auto porque le había prestado el auto a mi hermano que se iba al sur, ¿ya? Y la familia Frey le facilitó un auto para que fuera con facilidad a ver a don Eduardo a la Clínica Santa María. Porque a la Carmen Frey le conviene decir eso, que era un desconocido, que no tenía ni idea. Ella no dice que había operado a su padre en el año 71 de una hernia. Si se atiene a derecho, a la verdad,
este caso está ganado. Hoy hemos conocido el fallo de la Corte de Apelaciones, que con sorpresa y decepción para nosotros absuelve a los condenados por la muerte de mi padre. Mantengo mi absoluta convicción que Frei fue asesinado. A casi 40 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva, las dudas persisten. Su casa, hoy museo, guarda los recuerdos de uno de los políticos más influyentes del país. Sus libros, sus fotos, sus documentos resguardan la memoria de quien quedó grabado para siempre en la historia de Chile. En estos días que estamos viviendo, y cuando ya esto se oiga, quizás cuál será el Chile que va a escucharme, una vida muy intensa y por lo mismo muy feliz. Prácticamente un mes después de que Eduardo Frei Montalva falleciera aquí, en la Clínica Santa María, era asesinado Tucapel Jiménez. En el verano del 82 morían tanto el líder de la oposición gremial como política. Ese hecho hizo que Carmen Frei dudara acerca de las circunstancias de la muerte de su padre, una investigación que lleva 20 años. Seguramente la Corte Suprema tendrá que decidir si Eduardo Frei Montalva murió de causas naturales o fue asesinado.